¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Adolfo Calderón, el asistente de la unidad de oftalmología de la Clínica Sana del Golf. Un gusto estar con ustedes hoy día en la tarde para poder conversar un poco sobre catarata y glaucoma, que en realidad son dos patologías que van apareciendo con la edad, ¿no? en nuestra población, y que si no tiene un tratamiento adecuado, lamentablemente, los pacientes va a perjudicar su visión y van a tener bastantes dificultades si no sabemos prevenirlas y a la vez también saberlas tratar. Como les dije, yo soy el doctor Adolfo Calderón Fernández, médico oftalmólogo, subespecialista en glaucoma, y también realizo todo lo que son cirugías de catarata acá en esta clínica Sana el Golf. Bueno, vamos a empezar primero sabiendo que el glaucoma y la catarata son dos enfermedades totalmente diferentes, ¿no? Pero que sí pueden venir asociadas. Muchas veces vienen pacientes y me dicen, doctor, tengo catarata, pero en realidad no es catarata. A veces, muchas veces también en el ojo, encontramos en la superficie del ojo, vemos como una carnecita que nosotros, el término médico es terigio, ¿no? Pero en realidad en el día a día, en la sociedad le dicen carnosidad, y muchas veces la carnosidad es confundida con catarata. Entonces, para nosotros tener los conceptos claros, primero tenemos que saber qué es una catarata. Entonces, dentro del ojo, nosotros nacemos con un lente pequeño, que lo podemos ver acá, está dentro del ojo este lente, que es transparente y por eso se llama cristalino. Pero con el tiempo, este lente se va poniendo opaco, por la edad, porque van pasando el tiempo, y los rayos ultravioletas que van entrando hacia el ojo, también va produciendo que este cristalino que era transparente al inicio, se va poniendo opaco. Y se va poniendo opaco así como este color. O sea, de lo que era transparente, se vuelve opaco. Entonces, a eso le llamamos catarata. Ahora, ¿por qué se produce esto? Esto se produce, puede tener bastantes factores de riesgo que pueden producir, o cuáles son las causas que producen esta transformación del cristalino a catarata. Lo principal es la edad, porque esto es un proceso del envejecimiento, va pasando a partir de entre los 50 y 60 años, y esta opacidad va aumentando, y esto va a hacer cambios en nuestra visión. Muchas veces los primeros síntomas que tiene el paciente con catarata, me dice, doctor, antes veía yo de lejos muy bien, nunca usé lentes, pero a partir de los 50, doctor, ya mi mirada comenzó a cambiar un poco. Entonces, ahí es cuando ya podemos ver los primeros inicios de este proceso que se llama catarata. También algunos pacientes me dicen, doctor, ahora veo en los semáforos cuando manejo un halo alrededor de las luces. Eso puede ser también el inicio de la catarata. Ahora, ¿qué otras causas tenemos aparte del envejecimiento? Una causa importante son los traumas, un golpe, un pelotazo. A muchos de nosotros nos gustan los deportes y podemos jugando fútbol, jugando vóley. Estos deportes de contacto pueden producir por un golpe catarata, ¿no? Entonces, este lente transparente puede cambiar de color por algún trauma. Doctor, ¿la diabetes produce catarata? Sí, también produce catarata. Los pacientes que son diabéticos van a tener en realidad, un proceso de catarata mucho más precoz que en otros pacientes. Normalmente hay pacientes de catarata con diabetes que lo podemos estar operando a los 45 años, mientras que cuando es por vejez y no por un tema de diabetes, los pacientes se están operando entre los 65 y 70 años en adelante. En cambio, en los pacientes con diabéticos, este tipo de cataratas se llama cataratas metabólicas, ¿no? Porque tienen una condición metabólica que en este caso es la diabetes, y produce que este lente se ponga oscuro. ¿Qué otros pacientes pueden hacer catarata también? Los pacientes que toman muchos corticoides, ¿no? Dentro de estos pacientes tenemos a los pacientes que sufren de artritis reumatoide o enfermedades
reumáticas y que tienen que utilizar corticoides. Estos pacientes asmáticos que toman corticoides por mucho tiempo, estos pacientes también hacen catarata. Entonces, estos son los factores de riesgo en los cuales puedo yo tener una catarata a veces mucho de presentación mucho más temprana que en un paciente que no tenga estos factores de riesgo y que solamente va a darse con la edad, ¿no? Entonces, esos son principales los factores de riesgo y qué tratamiento tenemos frente a esta catarata, ¿no? Nosotros en Clínica San El Golf, nosotros tenemos equipos de última generación, ¿no? En los cuales tenemos, como se dice, la operación de facoemulsificación, muchas veces conocido por los pacientes como láser. En realidad es una cirugía totalmente ambulatoria, ¿no? Que aproximadamente dura, depende del expertise del médico, pero puede llegar a durar entre 20 y 30 minutos o también puede durar a veces hasta 1 hora. Y es totalmente ambulatorio, el paciente llega, se le da una pequeña sedación y se realiza la cirugía y va a su casa y viene al otro día al control. ¿Y qué hacemos en esta cirugía? Normalmente nosotros, que esta es la catarata, entramos como con 2 agujitas dentro del ojo muy pequeñas y lo que hacemos es, le hacemos un pequeño orificio a este cristalino, entramos con 2 agujitas que parecen como 2 aspiradoras, succionamos la catarata y una vez que nosotros realizamos la succión de la catarata, vamos a colocar un lente plano dentro del ojo. Y este lente, ¿cómo lo calculamos? Nosotros tenemos equipos de última generación, dentro de estos te llamamos la biometría, que nos va a calcular un lente muy parecido al lente que nosotros usaríamos de montura. Entonces, la idea de realizar la cirugía de catarata es primero para que entre más luz, mejore la visión y a la vez al introducir un lente, ¿no?, con una medida especial, es donde nosotros vamos a tratar de llegar a tener independencia de los lentes. ¿Qué quiere decir? Tratamos de dejar al paciente con la medida más baja posible para que el paciente pueda ver tanto de lejos como de cerca. Entonces, este lente lo colocamos dentro del ojo, esta es una maqueta, claro, este lente queda así dentro del ojo, ¿no? Ahí está el lente, y el paciente al otro día normalmente ya puede ver una recuperación o puede ya ir teniendo los primeros beneficios de tener un lente dentro del ojo ya con una nueva medida y recuperando bastante de su visión. Ahora, es importante que nosotros también sepamos que hay varios tipos de lentes que nosotros podemos ofrecer a todos nuestros pacientes. Especialmente acá en la clínica San El Golf, nosotros trabajamos hasta con 3 tipos de lentes. Uno son los lentes monofocales, que como ven en esta maqueta es un lente liso totalmente. Y estos lentes están hechos para, cuando nosotros lo introducimos dentro del ojo, están hechos para ver solamente de lejos. Entonces, doctor, si yo me pongo un lente monofocal, ¿voy a tener que utilizar lentes de cerca? Sí, porque lamentablemente este es un lente que solamente corrige la visión lejana, no corrige la visión cercana. Ahora, hay otro tipo de lentes que seguro que han escuchado, que son lentes premium. Los lentes premium nos dan la facilidad de poder tener una buena visión de lejos, una buena visión intermedia, que es como a la altura donde está la computadora, y una visión cercana, que es entre 30 y 40 centímetros, donde nosotros realizamos nuestras lecturas, ¿no?, o los documentos que nosotros queremos revisar. Este tipo de lentes premium son hechos especialmente para tener esas tres medidas en un solo lente. Este tipo de lentes premium, no sé si se puede ver ahí en la cámara, ven como que tiene unas ranuras a diferencia del lente monofocal, y estas ranuras son donde están las diferentes medidas tanto para la visión lejana, intermedia y cercana. Estos son los llamados lentes premium. Son lentes
que aunque la tecnología ha avanzado bastante, todavía no llegamos al 100% de la liberación o independencia de lentes. Pero en realidad estamos llegando a un 90% en el cual capaz el paciente va a tener en algún momento que utilizar un lente de cerca o un lente capaz para visión lejana, pero de una medida muy baja. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos en cuenta el momento también de elegir el lente, ¿no? Y eso, la medida del lente sale a partir de los exámenes prequirúrgicos que nosotros realizamos a todos los pacientes, que principalmente eso es la biometría, la microscopía especular, que es importante también saber que la córnea del paciente es una córnea sana, que no va a tener mucha inflamación después de la cirugía, porque de todas maneras durante la cirugía vamos a causar una inflamación dentro del ojo. Entonces, hay que tener en cuenta esto frente cuando nosotros hablamos un poco sobre lo que es esta patología que es la catarata. Muchas veces los pacientes también me preguntan, doctor, ¿y me pueden volver a operar de catarata después de que me han operado ya ese ojo de esta patología? La catarata solamente se opera una vez en la vida. El lente que se introduce también solamente se puede poner una vez. Hay casos muy especiales en los cuales puede haber un mal cálculo de error, en los cuales podemos cambiar el lente, pero no es frecuente. Normalmente ponemos un lente y ese lente queda, como se dice, para siempre, ¿no? Entonces, ahora, la catarata es una enfermedad que me puede dejar ciego, sí puede bajar mucho la visión, por eso siempre se recomienda los controles periódicos, ¿no?, de oftalmológicos una vez al año, para poder nosotros detectar a tiempo y no llegar a ese extremo. Pero si el paciente solamente tiene catarata, al ofrecerle esta cirugía y ponerle este lente transparente, prácticamente el paciente queda curado de catarata. Si no hay otra patología asociada a esta enfermedad que se llama catarata, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartirles un poco sobre la catarata, pero tenemos una enfermedad que se llama glaucoma. Y nosotros, el glaucoma también es conocido como el ladrón silencioso de la visión, ¿no? Lamentablemente esta es una enfermedad que ataca a millones de personas en todo el mundo y que lamentablemente sí, esta enfermedad los puede dejar ciegos o la visión muy baja, ¿no? Esta enfermedad de glaucoma es una enfermedad que ataca el nervio óptico. ¿Qué es el nervio óptico? Acá les traje una maqueta para que nosotros podamos saber un poco qué es el nervio óptico, ¿no? El nervio óptico tenemos que imaginárnoslo como si fuera un cable que une el ojo con el cerebro. Toda la luz que entra al ojo y que choca, que choca contra la retina y va hacia el cerebro a formarse en una imagen, pasa por el nervio óptico. Este nervio óptico en esta enfermedad llamada glaucoma, se atrofia, se muere o se degenera. Es una enfermedad neurodegenerativa, porque este nervio óptico está lleno de neuronas que van hacia el cerebro. Entonces, esta enfermedad llamada glaucoma hace que este nervio óptico se destruya o se enferme y lamentablemente la visión va bajando. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen glaucoma? Lamentablemente no tienen síntomas y es una enfermedad que va apareciendo a partir de los 40 años, hay que descartarla, va apareciendo con el tiempo, pero se ha visto de que esta enfermedad aparece más a partir de los 70 años. Disculpe. Mil disculpas. Esta enfermedad va avanzando y bueno, va apareciendo a partir de los 70 años, ¿no? Entonces, esta enfermedad es de personas mayores en la gran mayoría,
casi el 90% de los pacientes tienen más de 70 años. Pero, gracias. Pero sí hay un 10% de los pacientes que lamentablemente pueden tener esta enfermedad mucho más jóvenes. ¿Y qué pasa en estos pacientes? A veces tienen factores de riesgo muy importantes de herencia familiar, ¿no? Entonces hay que tener también, tener muy en cuenta cuando mi papá, mi hermano o mi familia muy cercana tiene glaucoma. Ese puede ser un factor de riesgo para que usted pueda desarrollar glaucoma. Entonces, siempre tener en cuenta eso. Ahora, ¿cuáles son los tipos de los tipos de glaucoma, ¿no? Hay dos tipos de glaucoma. Un glaucoma de ángulo abierto y otro de ángulo cerrado. En realidad, los dos son muy peligrosos, ¿no? Nosotros como médicos, como oftalmólogos y más que todos los subespecialistas en glaucoma, somos los encargados de darle, como se dice, el apellido, ¿no? ¿Es un glaucoma de ángulo abierto o un glaucoma de ángulo cerrado? Pero los dos van a producir un daño a nivel del nervio óptico y va a producir una disminución de la visión. ¿Qué tiene de características este glaucoma? Primero que, como le dije, es una enfermedad silenciosa, pero el paciente no va a tener, como que dice, doctor, hoy día me apareció una mancha negra en el medio del ojo. No, eso no va a pasar. Normalmente el paciente con glaucoma no se da cuenta y el paciente está perdiendo visión periférica. ¿Qué quiere decir eso? Yo me tapo un ojo, veo con un solo ojo, todo esto es mi campo visual de mi ojo derecho y la visión va perdiéndose de afuera hacia adentro, hasta que lamentablemente la visión se vuelve como si fuera un tubo y se cierra. Por eso, el paciente que tiene un glaucoma leve o a veces moderado todavía no tiene ningún síntoma, o sea, el paciente no sabe de que está perdiendo visión. Entonces, estas enfermedades son diagnosticadas en nuestro control oftalmológico anual. Es por eso que los pacientes a partir de los 40 años tienen que venir una vez al año al oftalmólogo para poder nosotros diagnosticar esta enfermedad como prevención. Ahora, ¿qué tiene que tener mi consulta oftalmológica, doctor, para que me descarten si tengo glaucoma? Mi consulta oftalmológica tiene que ser completa. Primero, tener una adecuada medida de vista o refracción, que nosotros le decimos. Segundo, tiene que ser examinado con nuestra lámpara de hendidura, la biomicroscopía, para poder ver todas las estructuras del ojo. Tener un fondo de ojo, porque nosotros en el fondo de ojo recién, utilizamos unas lupas especiales, vamos a poder llegar a ver el nervio óptico en vivo. Y vamos a poder nosotros determinar si este nervio óptico está desgastado o no está desgastado, ¿no? Segundo, toma de presión intraocular. Seguro muchos de ustedes ya han ido por alguna de las clínicas oftalmológicas a hacer su chequeo y hay un examen que se llama tonometría. Se coloca anestesia al paciente y nosotros con un aparato especial tomamos la presión del ojo. Esta presión del ojo, si la encontramos elevada, cuando nosotros tenemos presiones mayor a 20, podemos hablar de que la presión está por encima de los valores normales. Entonces, nuestra consulta oftalmológica tiene que tener este tipo de examen completo para poder nosotros llegar a un diagnóstico de sospecha de glaucoma o ya el diagnóstico de glaucoma. ¿Qué factores de riesgo puedo tener yo como paciente y que me puede dar glaucoma? Primero, la edad, como dijimos, es mucho más frecuente en pacientes mayores de 60 a 65 años para arriba. Pacientes que tienen medidas altas, tanto en miopía como en hipermetropía, estamos hablando de medidas mayor a 4, a 6 dioptrías, entonces eso también puede ser un factor, es un factor de riesgo importante para hacer glaucoma. Mi familia, como dijimos, papá, mamá, hermanos que hayan tenido glaucoma, pacientes que hayan tenido golpes, traumas,
¿no? En el ojo también es un factor de riesgo para glaucoma. Otro factor de riesgo, cualquier cirugía oftalmológica. Doctor, me operaron de catarata. Es un factor de riesgo para hacer glaucoma. Por eso, a un paciente que se operó de catarata, no tenía glaucoma, tiene que venir a su consulta oftalmológica cada año para también hacerle su descarte de glaucoma. Pacientes que consumen corticoides, muy importante. Tengo muchos pacientes en los cuales han venido y me dicen, doctor, siento que la visión ha bajado y bueno, le hago el examen y veo que tiene glaucoma, presión muy alta del ojo, y en la consulta le digo, ¿y usted se está poniendo alguna gota? Y sacan un gotero y me dicen, doctor, esta gotita me la estoy poniendo hace 2 meses con esta gota porque tenía inflamados los ojos. Y le digo, ¿pero quién te dio esta gota? No, doctor, fui a la farmacia y me entregaron esta gota. Yo veo la gota y es un corticoide. Lamentablemente los corticoides producen glaucoma y producen un glaucoma tan severo que la visión disminuye rápidamente. Entonces, tomar corticoides también es un factor de riesgo. Y también pacientes que toman ansiolíticos o pastillas para dormir, también antes de consumir este tipo de fármacos, sería bueno que sean evaluados por el oftalmólogo porque también pueden producir glaucoma. Entonces, dentro de cuando ya tenemos la sospecha o ya tenemos el diagnóstico de glaucoma, nosotros tenemos también que tener el acompañamiento de algunos exámenes auxiliares. Nosotros en Clínica San El Golf tenemos la tecnología de punta y tenemos tomógrafo, ¿no? Tomógrafo de coherencia óptica, que es un tomógrafo especial para el ojo. Muchas veces los pacientes lo confunden y piensan que es el tomógrafo el que uno se echa y pasa del sistema helicoidal. No, este tomógrafo es un tomógrafo especial para el ojo que emite una luz y hace cortes seriados del ojo. Y el otro equipo que tenemos es el campo visual, con el cual vamos a poder ver el daño que ha producido este glaucoma dentro de la visión del paciente. Y otro tipo otro examen importante es la paquimetría también para ver el grosor de la córnea, porque también toma mucha importancia dentro de los factores de riesgo de glaucoma. Entonces, tenemos que tener ese complemento de la tecnología para nosotros llegar al diagnóstico y lo más importante, llegar a la clasificación del glaucoma. Porque nosotros cuando clasificamos el glaucoma podemos decir, este glaucoma es leve, este glaucoma es moderado, este glaucoma es severo. Y a partir de eso, nosotros vamos a poder tener o brindar las herramientas, los tratamientos al paciente, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que primero clasificar para poder nosotros dar el mejor tratamiento. Hay muchos pacientes que me dicen, doctor, ¿qué tipo de tratamiento tenemos en la clínica? En la clínica tenemos todo tipo de tratamiento. Tenemos tratamiento médico con gotas, tenemos tratamiento quirúrgico, tanto con válvulas, con trabeculectomía, y tenemos tratamiento con láser, ¿no? Entonces, dentro de todo el arsenal o herramientas que tenemos dentro de esto a los medicamentos. Dentro de la industria farmacéutica tenemos 4 medicamentos, los cuales pueden ayudarnos a bajar la presión del ojo y poder controlar esta enfermedad. Dentro de los láseres tenemos la ciclofotocoagulación, como también tenemos la trabeculoplastía láser selectiva, que son láseres que también están indicados para el tratamiento de glaucoma con la intención de bajar la presión del ojo y tratar de controlar esta enfermedad. Y finalmente tenemos las cirugías, ¿no? Dentro de esas tenemos a la misma cirugía de catarata, que puede ser parte del tratamiento del glaucoma, ¿no? Y también tenemos cirugías como la trabeculectomía, que es como hacerle una pequeña fístula al ojo para tratar de bajar la presión del ojo y tratar de controlar esta enfermedad. Y las otras son los dispositivos de drenaje de glaucoma o de humor acuoso, que son dispositivos que se ponen alrededor del ojo
para poder bajar la presión. Entonces, tenemos varias alternativas para poder tratar esta enfermedad. Es importante que nosotros sepamos que esta enfermedad, que es el glaucoma, lamentablemente es una enfermedad crónica, no tiene cura. Lo que nosotros tratamos de hacer es tratar de controlar la enfermedad, tratar de mantener la visión, ¿no? El mayor tiempo posible, para que el paciente no llegue a tener una dependencia de algún familiar o de alguna persona para su vida diaria. Entonces, tenemos todas las alternativas, tenemos la experiencia, nosotros tenemos bastante experiencia en glaucoma y catarata, tanto todo el staff de médicos oftalmólogos en la clínica Sun Health Golf, que está a disposición de todos ustedes, y tenemos la tecnología también para poderle dar tratamiento, ¿no? Y también poder hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque esta enfermedad crónica necesita un seguimiento continuo, periódico, para poder nosotros tener esta enfermedad controlada y que la visión no disminuya y sigamos manteniendo la visión para que nosotros podamos tener una vida tranquila y sin dificultades a nivel ocular, ¿no? Entonces, no sé si estamos ya un poco para poder ver las preguntas que tenemos en el Facebook y poder resolver alguna pregunta de los pacientes que están conectados con nosotros. A ver, nos pregunta Katy Vigil. Buenas tardes, doctor. ¿En Clínica Sun Health Golf ya hacen cirugía de cataratas? Hace algunos meses fui a atenderme ahí y me dijeron que no estaban haciendo esas operaciones de cataratas. Hola, Katy. Sí, nosotros tenemos ya 2 años haciendo cirugías de cataratas con bastante éxito, con experiencia. Te invito a que vengas a tener una nueva evaluación oftalmológica con nosotros, tanto si es para ti o algún familiar, pero sí, estamos realizando cirugía de catarata y como digo, tenemos la variedad de lentes, como le digo, monofocales, tenemos lentes multifocales, lentes premium para poder ofrecerte la mejor experiencia después de tu cirugía en todo el transcurso, ¿no? Porque el prequirúrgico es muy importante, tener la empatía con el médico, ¿no? Que te sientas seguro, el familiar, el mismo paciente, y a la vez el seguimiento tanto en la cirugía como en el postquirúrgico. Entonces, los invitamos a todos a que puedan venir a Clínica Sun Health Golf para poder evaluar cada uno de sus casos. Cada caso es muy individual, ¿no? Es bueno ahorita aclarar también, pacientes que tienen glaucoma y catarata, es una cirugía totalmente personalizada. En esto las alternativas quirúrgicas son muchas, entonces cada paciente tiene un tratamiento específico. Y más aún si es un paciente que tiene glaucoma y catarata. Definitivamente hay que examinarlo, hay que pedir exámenes, hay que darle la mejor alternativa y siempre tratando de hablar que todos los puntos estén claros para que el paciente tenga la mejor expectativa antes y después de su cirugía. Otra pregunta es Gwen Valenzuela. Hola, doctor, una pregunta. ¿Hay alimentos o hábitos que pueden ayudar a prevenir el deterioro de la salud visual con los años? Muy buena pregunta. Bueno, hablamos un poquito de las medicinas como los corticoides, que siempre tienen que ser supervisados por un médico, ¿ya? Pero sí se ha visto que dentro de las vitaminas, que lo podemos encontrar en los vegetales, ¿no? Y en algunas frutas como los arándanos, por ejemplo, podemos tener la luteína, ¿no? Tenemos las antinas y los carotenos, que lo podemos encontrar en todos los vegetales o frutas que tengan color naranja. Es importante también eso. Ahora está de moda mucho el NAT también. Ahorita hay bastantes estudios con el NAT, con dosis aproximadamente de 1 gramo diarios en pacientes con glaucoma.
En pacientes con retinopatías también se ha visto que hay una regeneración celular, está de moda, está saliendo. Esperemos que esto se vaya sosteniendo con el tiempo, porque muchas veces salen algunos productos, pero con el tiempo no se sostienen, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo los reportes. En realidad, el comer sano generalmente y tener un peso adecuado, una vida saludable, hacer deportes aeróbicos, eso es definitivamente sano para toda nuestra salud, pero también se recomienda en todo lo que es salud visual. Hay algo muy especial que quisiera hablarles ahorita, es que algunos deportes, más que todo estos deportes que levantan pesas, pacientes que son fisiculturistas, ¿no? Que les gusta hacer prensa con las piernas, que levantan más de 200 kilos, ¿no? Estos pacientes, al momento de hacer fuerza, hacen maniobra de Valsalva. ¿Eso qué quiere decir eso? Hacen fuerza y a la vez puede hacer un aumento de la presión del ojo. Entonces, en estos casos, en los pacientes que tienen glaucoma, yo sí trato de decirles que tenemos que hacer ejercicios aeróbicos, porque estos pacientes que hacen ejercicios con pesas son ejercicios anaeróbicos, y eso sí yo no recomiendo. Entonces, sí hay que comer sano, capaz tener más, si tomamos algún tipo de vitaminas, como le digo, luteínas, antinas, el NAD, son muy importantes. Otra pregunta más, Patricia Guamán. Buenas tardes, doctor. ¿Hay alguna vitamina o complejo vitamínico para los ojos? Como les dije, ¿no? Es lo que... Podemos tomar vitamina A también, complejo B, o sea, nos puede ayudar, ¿no? Son vitaminas que a veces, llegada a cierta edad, muchas personas lo están tomando a partir de los 40, 45 años, sí nos ayuda, pero nada reemplaza el control oftalmológico anual, nada reemplaza. O sea, ustedes tienen que venir cada año o cada año y medio máximo a hacerse su control oftalmológico, y con eso nosotros vamos viendo y vamos descartando estas enfermedades que vienen con la edad. Pedro Cubillas, yo tengo pterygium hace más de 10 años, antes se me ponía el ojo rojo y hoy se pone rojo pero algo menos. ¿Alguna recomendación? Muy bien. Al hablar nosotros un poquito de pterygium, de carnosidad, como les dije al inicio, es una telita que aparece en la superficie del ojo, y esto está relacionado bastante con los rayos ultravioleta, pero también si mi papá, mi hermano tiene carnosidad o pterygium, es como que también tiene un factor familiar, ¿no? Entonces también algunas profesiones están muy relacionadas al pterygium, por ejemplo, policías que están expuestos al sol, salvatajes, pacientes que están en el campo, pacientes que tienen exposición a rayos ultravioletas que viven en zonas de altura, Arequipa, ¿no? Huancayo. Esas personas tienen más tendencia a hacer pterygium. Y bueno, la pregunta que me das es muy interesante, porque el pterygium tiene ciclos en los cuales se inflama, de ahí me pongo mis gotas, o ya no estoy muy expuesto al sol, ¿no? Y ya calma, vuelve el verano, se vuelve a encender, voy a la playa, se enciende de nuevo, está inflamado. Entonces, ¿yo qué te recomendaría? Primero, tu visita con nosotros para ver qué grado es y si se puede operar, porque lamentablemente una vez que te apareció pterygium no va a desaparecer. O sea, se puede desinflamar, puedes tener menos molestias, pero no va a desaparecer. Entonces, lo que tenemos que ver es si ya estás para una alternativa quirúrgica o se te puede dar tratamiento médico con gotas. Entonces, esas dos cosas hay que diferenciar. Si ahora no te molesta, usa tus lubricantes, siempre recomendados por el médico, gotas lubricantes. ¿Para qué? Para que no se inflame y no siga creciendo. Eso es lo que te puedo recomendar por ahora. Les Sancho, buenas tardes. ¿Las cataratas pueden volver a aparecer después de la cirugía? Como les dije, no normalmente, la cirugía de catarata es una vez en la vida. Lo que sí puede pasar, y seguro que capaz en algún familiar si alguien ha tenido la experiencia de que después de la cirugía de catarata el doctor les dice, vamos a limpiar el lente porque se ha opacado un poquito, ¿no? Eso pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ponemos este lente de acá, lo ponemos dentro de una cápsula. Ahí está adentro, como lo vemos acá. El lente está dentro de esta cápsula, como una cápsula que tiene, pero esta cápsula en un gran porcentaje de pacientes se puede opacar.
pero también se puede limpiar con un aparato totalmente ambulatorio que dura 2 a 3 minutos, no sucede en todos los pacientes, y se les limpia y ven más claro. Pero no es que aparece de nuevo la catarata. La cirugía de catarata es una sola vez, en una sola vez se realiza, se pone lente, normalmente ya ese lente se queda para toda la vida. Por eso es importante tener la tecnología adecuada para ver cuál va a ser el lente que te vamos a poner que sea la medida adecuada. Ricardo Alexander López, doctor, soy un paciente diabético, lo cual afectó mi retina. Según los resultados que me dieron, está a nivel 3. La recomendación fue llevar un control de diabetes a fin de no llegar a glaucoma. Tengo 43 años. Bueno, sí. Mira, Ricardo, si tú tienes diabetes y bueno, eres un paciente joven, tienes 43 años, lo primero es el control metabólico con tu endocrinólogo. Desde ahora todo paciente diagnosticado con diabetes tiene que pasar por el oftalmólogo, primero el oftalmólogo general, y si nosotros vemos por necesario vas a pasar al oftalmólogo especialista en retina y glaucoma también. Entonces, mira, si hay una relación entre diabetes y glaucoma, sí se ha visto que los pacientes con glaucoma tienen tendencia a hacer un poco más de diabetes. ¿Y por qué? Porque se ha visto que los pacientes los pacientes con diabéticos tienen una circulación un poco deficiente, y esto puede también generar que el nervio óptico se dañe. Entonces, siempre puede haber una relación, pero también tienes que tener en cuenta que los diabéticos hacen algo que nosotros le llamamos retinopatía diabética. ¿Eso qué quiere decir? Que la retina, en el paciente diabético, la retina, que es la pared del ojo, estos vasitos que vemos acá, en los pacientes diabéticos que no están bien controlados, lamentablemente comienzan a sangrar y comienza a haber inflamación. Y eso puede bajar bastante la visión. Entonces, a todo paciente diabético le recomendamos control oftalmológico. Apenas me detectan diabetes, control oftalmológico cada año, hagan su dieta, su hemoglobina glicosilada. Todo tiene que ir de la mano. Oftalmólogo, endocrinólogo, cardiólogo, nefrólogo, todo tiene que ir de la mano. Una vez que esté controlada la diabetes, nada va a pasar, solamente son controles. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Paciente diabético que tiene antecedente familiar de glaucoma, son factores de riesgo que vienen con nosotros, entonces hay que poner un poco más de énfasis en venir a los controles tanto con los oftalmólogos como los endocrinólogos. ¿Cuál es la diferencia entre la presión ocular normal y la que indica un posible glaucoma? Cintia Vargas Raimen. Excelente pregunta, Cintia. Mira, capaz no lo dije por temas de tiempo, pero sí, mira, la presión normal del ojo va entre 10 y 20 más o menos, milímetros de mercurio, y esa es la presión normal. Ahora, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene más de 20, ya para nosotros es un factor de riesgo, ya consideramos una presión un poco elevada, y ahí hay que ver varias cosas, ¿no? O sea, no solamente por una presión elevada yo ya voy a diagnosticar glaucoma, ¿no? O sea, tengo que evaluar al paciente, antecedentes familiares, el fondo de ojo, ¿no? Cuánto de medida tiene, si es hipermétrope o es miope, cuánto de medida tiene, ¿no? Entonces tengo que evaluar al paciente globalmente para yo poder decir a este paciente, ¿sabes qué? A ti te tenemos que hacer un seguimiento más cada 6 meses, cada 3 meses te voy tomando la presión para ver si la presión se sube. Tenemos un método también que es la prueba de sobrecarga hídrica para poder ver si la presión se eleva, porque la presión del ojo no es una presión que se queda quieta, ¿no? Es como la presión arterial, ¿no? Por ejemplo, yo en la mañana puedo estar con una presión en el ojo 10, pero en la noche puedo tener 25, ¿no? Entonces, esos cambios de presión son los que hacen dañar el nervio óptico y es lo que sucede dentro del glaucoma, ¿no? Entonces, hay que tener también un poco de experiencia, de expertise del oftalmólogo para poder nosotros decir, sospecho que acá está pasando algo raro en este paciente y lo voy a ver un poco más seguido, ¿no?
es importante eso. Entonces, tener la experiencia, ver muchos pacientes, ¿no?, con glaucoma para poder nosotros llegar a diagnosticar la enfermedad lo antes posible. ¿Por qué? Porque la idea de que todos los pacientes a partir de los 40 tengan un control oftalmológico anual es tratar de tener un diagnóstico precoz, un diagnóstico en la etapa inicial del glaucoma. Uh-huh. Muy bien. Dice Julia Moreira Choque. Buenas tardes, doctor. Ese examen de campo visual es muy tedioso, cada vez que tengo que hacerlo me cuesta mucho, es muy cansado y siempre se debe hacer. Debería haber formas más sencillas de realizarlo. Muy buena pregunta, Julia, de verdad que es algo que luchamos con todos los pacientes de glaucoma. Yo sé que es un martirio, yo me he tratado de hacer un campo visual y en realidad el ojo comienza a llorar, las luces comienzan a molestar mucho el ojo. Es un examen bastante incómodo. Mira, en realidad el campo visual es un aprendizaje. Nosotros sabemos que en los 3 a 5 primeros campos visuales en los pacientes son de aprendizaje. Pueden haber muchos errores en el momento de realizar el campo visual. Entonces, consejos o tips que te puedo dar para que tengas un mejor campo visual. Primero, ponerme una gota lagrimal, una gotita de mis lágrimas que uso como lubricantes, me pongo una gota antes de empezar el examen, ¿no? Entonces, primero me examinan el ojo derecho, me toman el examen, antes de eso me pongo una gotita, termino el ojo derecho, paso al izquierdo, me pongo una gota. Eso me va a ayudar a que tenga menos lagrimeo, menos cansancio, menos errores dentro de mi campo visual. Ahora, tengo pacientes en los cuales que no pueden llegar a hacer un buen campo visual. Entonces, ¿qué hago en estos pacientes? Seguimiento con tomografía, ¿no? No es lo ideal, porque lo ideal es tener el campo, pero si no, tengo que hacer un seguimiento por tomografía. O sea, antes de pedirle un campo, pido tomografías un poco más frecuentes para poder ver si hay un desgaste. La idea de tener un campo visual seriado cada cierto tiempo, según el oftalmólogo o el glaucomatólogo lo vea, es tratar de ver si el tratamiento está haciendo efecto. ¿Y cómo vemos que el tratamiento está haciendo efecto? Primero, teniendo una buena presión. Segundo, viendo que esa mancha que estamos perdiendo o esas áreas que ya hemos perdido por el glaucoma no crezcan, que se mantengan. Entonces, por ahora, eso es lo que tenemos. Juan Carlos Garrido Leca. ¿Cómo saber si tengo riesgo de glaucoma aunque no tenga síntomas? Allá. Sí lo dijimos, pero lo podemos volver a repetir. Primero, antecedentes familiares, que son muy importantes. Como dijimos también, lo otro es tener medidas altas, tanto en miopía como en hipermetropía. El otro también es importante, como dije, antecedentes de traumas oculares, ¿no? O de cirugías oftalmológicas anteriormente, también puede ser un factor de riesgo. Pacientes que tienen, como dijimos, consumo de corticoides, pacientes que consumen algunos ansiolíticos o pastillas para dormir, también tendríamos que ver, ¿no?, antes de que tomen estos medicamentos, o si están tomando, venir a un control. Entonces, eso sería capaz un poquito los factores de riesgo que podríamos nosotros tener en cuenta y lo más importante, cuando vayamos a nuestra consulta oftalmológica, porque estas enfermedades no tienen síntomas, tener un buen examen oftalmológico completo, como dijimos, ¿no? Biomicroscopía, fondo de ojo, presión intraocular, que es lo principal. Maori Vidal, ¿no? ¿Los lentes de contacto podrían ocasionar glaucoma? Buena pregunta. No, los lentes de contacto no ocasionan glaucoma. En realidad los lentes de contacto están en la superficie del ojo. Lo que nos puede ocasionar el uso de lentes de contacto, y eso también es bueno saber,
Hay muchos pacientes usuarios de lente de contacto, a pesar que en Perú no es un país que tengamos el hábito de usar mucho lente de contacto, pero hay un buen número de pacientes. Pero sepan ustedes de que el lente de contacto siempre hay que usarlo con una lágrima. Una lágrima es importante tener. ¿Por qué? Porque el lente de contacto, a pesar de que es un gel húmedo, que cada vez lo tratan de hacer un gel que tenga más humedad, pero es un cuerpo extraño que se seca. Por eso el paciente que usa lente de contacto está mirando un objeto y siente como que la visión está borrosa y tiene que estar parpadeando para ver claro. Entonces es importante usar una gota para tener el ojo un poco más lubricado, tenga mejor, no tenga esa sensación de cuerpo extraño. También te puede producir un poco de alergia a veces si hay mucho uso de lente de contacto. Pero no está relacionado a glaucoma ni catarata. Entonces puedes usar tu lente de contacto con toda seguridad y usándolo con gotas lubricantes y como les digo, teniendo también la higiene adecuada, ¿no? Cambiarle su agüita, ¿no? Porque eso es importante. Muy bien, entonces muchas gracias por acompañarnos en este live. Este es bueno, el primer live que estoy haciendo acá en la clínica San El Golf. Esperamos tener otra oportunidad con ustedes para poder seguir atendiendo sus dudas, sus preguntas, ¿no? Y en realidad los esperamos, ¿no? Gracias también a la clínica San El Golf por haber hecho este live y poder tener más contacto con los pacientes. Listo. Que tengan buenas noches.